Bueno, hoy estamos con Marco Muñoz Ortiz, joven arquitecto chileno, también docente, especializado en el reciclaje, con un marcado carácter social también, en concursos públicos, en distintas facetas. Pero la primera pregunta que te quiero lanzar es, ¿qué fue primero, la arquitectura, la docencia? Yo era estudiante de arquitectura cuando entré a la docencia. Fui padre de mi hija y había que ser responsable. Por consecuencia, me pongo a hacer clases, se me da la posibilidad y estoy 7 años siendo profesor de artes visuales. Después de eso, al terminar la carrera como arquitecto, primero en todo lo que es proyecto de título, todo ese desarrollo académico, las pasantías para obtener el título profesional, me especializo en patrimonio. En el Museo Nacional de Bellas Artes, hago mi título sobre patrimonio en un contexto de edificio público de la Embajada Argentina, un nodo multicultural entre Argentina y Chile, en un sitio de Iriazo que estaba al costado de la Embajada Argentina, y propongo un gran proyecto, ¿ya? Y desde ahí aparece una relación con el patrimonio, tanto en la pasantía que tuve en el Museo Nacional de Bellas Artes durante 2 años, haciendo los proyectos de inversión como práctica profesional de la estudiante, y aparece la búsqueda. Y luego termino en el contexto patrimonial, exponiendo en el Congreso Nacional de Chile, de Santiago, la sede de Santiago, sobre un método participativo de patrimonio. En ese concepto, lo que se propone en la entrevista que se me hizo y en el seminario que se hace, que me invitan como participante, fue invitar a las comunidades educativas, a las comunidades sociales, a los dueños del patrimonio, a los realmente agentes de cambio, a que tengan una cooperación entre ellos y estamentos técnicos. Eso quiere decir instituciones públicas, el Consejo Nacional de Monumentos Nacionales, que todos en conjunto levantásemos el patrimonio como una visión a futuro. Llevó también a comunidades activas del patrimonio. Eso. Y yo lo que propuse en mi presentación era un método participativo. ¿Qué debía hacer? Algunos lo consideraron como que era una tutoría institucional o una tutoría de especialistas, pero la lógica era, ¿cuál era la puesta en valor que las comunidades patrimoniales querían para su espacio? ¿Cómo podíamos seccionarlas a partir de normas urbanísticas para restringir su desarrollo en función de extrusión, de que llegaran nuevas modas, pero contenerla en un espacio de la evolución de la ciudad? Entonces la gente, a partir de un catastro de puesta en valor a futuro, tú podías tener inversiones públicas y privadas que fomentaran esa inversión y que esa imagen objetivo que se tenía la comunidad fuese asesorada por las instituciones públicas en función de la mejor puesta en valor de ese espacio. Esa fue la propuesta, y recuerdo que esto fue en 2014, hace 8 años atrás, y recuerdo que invitaba yo a la comunidad, a los colegios profesionales, a los inversionistas, a todos, que tuviéramos un discurso común, y que el patrimonio no debía ser una bandera de lucha para algunos, para dejarlo estático, ni tampoco un escollo para hacer nuevas inversiones, sino que en la mutación de ambos, estamentos públicos, inversionistas y comunidades activas, podíamos generar un desarrollo para proyectarlo al futuro. Y respecto al plano regulador y cómo se organiza todo ese proceso de diseño de un proyecto de remodelación o de reforma en un inmueble patrimonial, por ejemplo, ¿cómo afecta o identificas que hay mecanismos centrados en la participación o que dan voz a la comunidad para opinar sobre su espacio? En Chile tenemos una lógica que los planes reguladores deben ser aprobados por la comunidad. Primero, son 3 meses de consulta que la gente puede hacer observaciones y se genera el plan regulador. En los planes reguladores, donde existen zonas típicas, están configuradas. Los monumentos nacionales se hacen por decreto. La gente puede tener iniciativa propia de declarar monumento nacional una cosa o declararlo monumento histórico. Eso es parte de la normativa chilena, que se basa netamente en los reglamentos, que no me acuerdo en este momento todos, pero son reglamentos del Consejo de Monumentos Nacionales, que te permite, a través de una ficha de ingreso, tú haces una presentación y puedes hacer un inmueble patrimonial, patrimonio histórico, zona típica, dependiendo de las características que le den. Y ahí entramos en la variable, que zonas típicas, hay zonas típicas industriales en Chile,
hay zonas típicas por viviendas características de algunos especialistas. También hay, por ejemplo, nosotros aquí en Chile tenemos varios pasos hacia Argentina, que hay pequeñas casas que están abandonadas, que son casi en ruinas, pero pasaron los grandes libertadores de Chile, por consecuencia también de una concepción patrimonial. Hay una lógica, ¿qué es lo que vemos como patrimonio? Y ahí es muy importante entender el patrimonio inmaterial y el patrimonio material. El patrimonio material van a ser las obras en la ciudad, y el patrimonio inmaterial van a ser los sujetos, los espacios vivos. La persona que es alfarera, la persona que es un pescador y que tiene una pesca flotante. Desde ahí va una lógica distinta del patrimonio que se está tomando desde lo material y lo inmaterial. Y respecto a lo que dices, hay dos parcelas que me parecen muy interesantes. La primera, respecto a la catalogación, porque es una pregunta que me hacía, me hablabas de zonas típicas, pero puede ser inmueble, patrimonio. ¿Cuáles son las catalogaciones en las distintas categorías que existen? De los que me acuerdo en este momento son monumentos históricos, monumento histórico, edificios de interés patrimonial, zona típica y zona de características artísticas. Entonces, en la zona típica hay varias variables. En este momento no me acuerdo porque me pillaste, esta entrevista nació de la nada, pero sí, existen varios puntos dentro de las zonas típicas. Y hay de interés artístico, de interés de interés histórico. Entonces, hay de las zonas típicas tiene un desglose que están en el manual, que tú lo puedes encontrar en la página web, consejomonumentos.cl, y tiene todo un ticket. Y tú, cuando se hace una presentación al Consejo de Monumentos para darle una categoría especial a un cierto inmueble, tienes que hacerlo por ahí. Luego, por ejemplo, también respecto a lo que me comentabas de un inmueble patrimonial que pertenece a la administración o que está en manos privadas, ¿no? Una persona a título particular, que no reciben todo el apoyo que debieran o que quizás fuera necesario, a veces nulo, y luego con cosas que he observado aquí en Santiago que son como que te chocan, ¿no? Que tú te encuentres un espacio patrimonial pequeño, chico, y al lado un edificio enorme, ¿no? Por ejemplo, un mall, un centro comercial que le llamamos nosotros, enorme al lado. Y desde el punto de vista patrimonial, ¿cómo se vive o cómo se enfrenta eso desde el punto de vista de la sociedad? Yo creo que si lo vemos desde el punto de vista societal, existen algunos resquemores. Pero si lo vemos desde el punto de vista universal de cómo se trabajan las nuevas tendencias en función del patrimonio, la mixtura entre la modernidad, los espacios high-tech y el patrimonio es una mixtura que debe darse. Es la evolución propia de la ciudad. Por consecuencia, dejar un espacio patrimonial estático es que se muere, es un retablo, es un espacio, es un mosaico que está ahí, de contemplación. En cambio, si se actualiza, se le genera un nuevo tiempo, se le pone quizás una torre, yo no tengo discrepancia con eso, se genera un espacio mixto entre patrimonio y modernidad. Ha pasado con las Torres Kío en España. Entonces hay un concepto que es la lógica que debiéramos hacer con el patrimonio. Y una cosa más, no tan solo actualizarlo en sus usos, sino también actualizarlo en la concepción urbana. Hoy día los edificios patrimoniales, muy pocos en el mundo que han sido restaurados o reciclados, tienen una planta de 6 pisos de estacionamiento. Esas son las búsquedas que debemos hacer para darle movilidad en la ciudad, para que no llegue un inversionista y quiera destruir ese edificio patrimonial porque quiere hacer una torre con estacionamiento abajo pero sí que tenga la capacidad de reciclar ese inmueble patrimonial, darle un nuevo tiempo, quizás generar plantas bajas y conectarlo con la ciudad, quizá una platabanda, quizá un espacio público de borde que genere una continuidad con el edificio moderno. Si tuviéramos esa lógica, podríamos estar hablando de arquitectura de vanguardia mezclada con la patrimonial, que sería un plusvalor, como decían por ahí, un plusvalor hacia un mejor patrimonio. Un patrimonio que junto con estar presente en su época, está presente en la nuestra con este tiempo arquitectónico que se le genera con una nueva obra.
Muy interesante el tema ese que nos cuentas del reciclaje ligado al ámbito patrimonial y arquitectónico. Y otra cosa, como docente, con tu trayectoria previa, que bueno, hemos hablado incluso antes de cámara, ¿consideras que ese modelo participativo puede ser extrapolable a algún tipo de proyecto de innovación educativa? Por ejemplo, puede ser en escuelas de arquitectura, pero también incluso en etapas anteriores, ligado a la educación patrimonial, ¿no? Que es como un poco el foco. Si crees que independientemente del proyecto vaya a ejecutarse o no, que yo creo que no sería nunca en ningún caso un proyecto fallido, sino una apuesta, un probar, si ese modelo podría readaptarse a una secuencia didáctica concreta para trabajar desde la comunidad repensando el entorno. Si lo viéramos como metodología de enseñanza o destrezas que pueden sacar los alumnos a partir de una metodología, es posible. Imagínate, si lo bajamos a la escuela secundaria y le enseñamos prácticas patrimoniales o trabajo con la comunidad. Un ejemplo básico, tenemos un grupo de colegio, de secundario, y tienen un espacio, una plaza cerca de su colegio. Por consecuencia, ellos toman a la comunidad, trabajan con ella, le hacen nuevos mosaicos, le hacen nuevos escaños, generan un patrimonio que no va a ser un patrimonio histórico, pero sí que va a tener a futuro un trabajo de desarrollo comunal o de participativo, que es un win-win. Siempre cuando se trabaja con la comunidad y con gente dispuesta a poner su esfuerzo para algo mejor, siempre el resultado es perfecto. Porque quedan contentos la comunidad organizada, los jóvenes que quieren plantear algo y que vienen con la novedad, y eso les va a ser una destreza y una habilidad que van a aprender ellos en el proceso educativo, que les va a servir para toda la vida. Y en el momento que después ellos estén trabajando, independiente de su área que se desarrolle, ese trabajo colaborativo, ese trabajo participativo, ese liderazgo y esa búsqueda de inversionistas para lograr ese objetivo, le va a generar un plusvalor a él como trabajador, o después como emprendedor, o después como inversionista. Esas destrezas y habilidades que debemos aplicar en los secundarios y en los cursos iniciales en las escuelas superiores, les genera una habilidad para siempre. Y otra pregunta, remontándonos a tu etapa como docente especialista en artes visuales. Correcto. ¿Llevaste a cabo alguna propuesta educativa, algún proyecto que aunara patrimonio, arquitectura y el plan o programa curricular en el que tuvieras que estar trabajando? Y en caso de que la respuesta sea así, ¿cómo fue? Lo que pasa es que nosotros en Chile tenemos una lógica de planes y programas. Están basados por el Ministerio. Desde el año 95, 94, lo recuerdo bien, se genera la reforma educativa a partir de la reforma española. Y se genera, teníamos jornada en Chile de 8 de la mañana a 1 de la tarde, y se genera la extensión horaria para que los jóvenes estén participando dentro del colegio. Con eso se suman horas en artes visuales, en música, se hacen electivos de artes visuales, que antiguamente se llamaba artes plásticas, se genera un ramo de educación tecnológica también, que es parte del proceso educativo, y se generan nuevos talleres. En ese espacio, uno tiene que basarse netamente por los planes de programa por grado. Aquí en Chile está la primaria, que llega de primero a octavo básico, y la secundaria de primero a cuarto medio. Es justo antes de la universidad. Correcto, que es antes de la universidad. Y la lógica que ha tenido en artes visuales, tú vienes con un programa y la lógica es cómo tú ese programa lo pones en marcha. Y ahí hay propuestas interesantes que tú, por ejemplo, recuerdo que en tercero medio, estaba hablando del año 2006, 2005, que en ese año hacía clases, uno sacaba a los jóvenes que en lugares periféricos, yo hice clases en lugares periféricos de Santiago, los suburbios que le llaman en otras partes, fuera del casco histórico, fuera del casco económico de la ciudad. En ese concepto, esa experiencia de un niño de 16 años que vive en la periferia de la ciudad, que nunca había ido al centro,
de Santiago, al centro histórico, al casco histórico, que tú le presentes el patrimonio histórico, que tú le muestres esos edificios, que eran de nobleza, que eran de centros institucionales en Chile, que estaba el Congreso, que estaba la Catedral, la Fundación de Santiago, donde él, en su entorno, en ese entonces, tenía pequeñas plazas, barrios hacinados, con pequeñas viviendas, encontrarse con espacios públicos abiertos. Es un aprendizaje vivo, que él lo vive. No es tanto teoría, sino que es un concepto que él, a través de la vivencia, de la experiencia, descubre el patrimonio. Y así también lo llevaba al Paraíso, a todos los cursos, a conocer ese patrimonio, a conocer la mixtura de los edificios que estaban declarados Patrimonio de la Humanidad. Oye, ¿y esas salidas cómo se afrontaban? ¿Con algún tipo de actividades previas a la salida o con foco en alguna actividad que sería posterior a propuesta o a consecuencia de la salida? Perfecto. Primero, tú siempre, tú como profesora debes saber que tú siempre tienes que hacer una motivación en la clase. Por consecuencia, uno lo motivaba en los conceptos patrimoniales y después íbamos a ver en obra, íbamos a ver in situ lo que estaba pasando y después había desarrollo de videos, de cortometrajes, de performance, de lo que ellos habían visto, de cómo ellos interpretarían la realidad de un lado a otro. Entonces, después, a partir de las distintas expresiones del arte, nosotros analizábamos este concepto, esta visita experiencial, la llevaban a una obra. Esa era la búsqueda de tener, como tenemos en Chile los planes y programas, condensar una unidad en un trabajo experiencial. Y ese aprendizaje es para toda la vida. Y muy interesante eso, o sea, como trabajar los distintos elementos curriculares a través del patrimonio para concluirlo en una pieza con naturaleza artística, ¿no? En una creación y luego eso se exponía a lo mejor en algunos sitios, exposiciones el colegio en el que yo estaba se exponía todos los semestres. Ajá. Se exponía y teníamos alguna web que se mostraba los trabajos y todo. Entonces, ese independiente de lo que se muestre, ese proceso intelectual de análisis, de pregunta interna y de desarrollo a obra, es una destreza intelectual que a ese joven le sirve. Le sirve porque busca la pregunta. Claro. ¿Qué voy a ver allá? Y después busca la respuesta. ¿Cómo lo expreso creativamente? Y ahí uno empezaba con parte del currículum, lo va a expresar de manera con abstracción geométrica, con las corrientes de la vanguardia del siglo XX, a los Warhol, lo vamos a presentar a los Boys, a los Joseph Boys, cómo hacemos la performance a los Fluxus. Entonces ahí tú le empezabas a dar contenido, pero desde una postura de una experiencia vivencial de un joven, de un suburbio. Lo insertaba en la ciudad, en un bus que iba recorriendo, entraba a los sitios patrimoniales, pero ya con la pregunta, ¿qué van a proponer? Entonces, en esa búsqueda creativa, como todo joven, todos lo fuimos, tenía ya ¿qué voy a hacer? Entonces de repente veían a esta gente de estatuas en la calle, en el centro de Santiago, que en las zonas periféricas no se ven, y llegaban a hacer su performance. Y uno que tocaba guitarra, o otro que tocaba música, le ponía la música. Y con las fotos que habían sacado en el patrimonio, en el centro, los edificios bonitos, los edificios con ciertas características, algunos modernos, lo mostraban en la performance. En esa búsqueda de que el joven está analizando qué va a expresar, está aprendiendo un conocimiento distinto. Está ocupando los dos lados del cerebro, la parte creativa y la parte racional, en función de tener un discurso explicativo de por qué llegó a eso. No tan solo la obra de contemplación, sino que el discurso de cómo llegó a expresar eso. Y es un trabajo que le va a servir para toda la vida. Estudie arte o no estudie arte, estudie economía, estudie ciencias políticas, siempre tiene que haber hipótesis, premisas, opóiesis, praxis. En ese concepto de evolución, que los niños lo entendían rápidamente porque se les explicaba el proceso que íbamos a hacer, primero un espacio de contemplación, entender, metodizar, llevarlo a la práctica, a partir de 3 o 4 líneas que serían las premisas fundantes para esa obra. Dos cosas más para profundizar un poco. En primer lugar, respecto a la gestión del alumnado, ellos o ellas trabajaban de forma individual o se
se organizaba a través de un trabajo en equipo, colaborativo, por grupos. ¿Ya? ¿Cómo gestionabas Yo siempre eso? tuve la lógica de enseñanza en un círculo. Ajá. Todos era un laboratorio de ideas creativas. Después los trabajos eran individuales y en grupo, de distintos temas. Pero en el proceso motivacional de la clase, en el proceso cuando uno mostraba las diapositivas, mostraba los cuadros de la vanguardia, no sé, Paul Klee mostraba los cuadros, estaban todos en círculo y uno exponiendo en la pantalla con el data, exponiendo las imágenes. ¿Con qué concepto? Y explicándole las vanguardias, explicándole conceptos forma y fondo, una serie de cosas. ¿Y podrías decir que en todas las veces en las que has implementado ese sistema o esa secuencia, podrías identificar como una forma de proceder concreta, la parte motivacional, la parte expositiva que comentabas en círculo? ¿Podrías sintetizarlo como una secuencia concreta? Lo acabas de decir, esa es la secuencia. Motivación, expresión, mostrarle las buenas prácticas, los ejemplos a través del data, la experiencia viva del espacio cotidiano y después llevar a través de ese análisis de un background que ellos tienen ya como enseñanza, llevar de una obra para partir de un proceso crítico, de un pensamiento en función de eso. Y eso lo vemos en todo. Lo vemos en la arquitectura, lo vemos si tú quieres hacer un emprendimiento, quieres tener una empresa, primero analizas, después ves las variables y después genera la inversión. Entonces, ese no es un invento, es un círculo virtuoso de cómo una idea se transforma en un producto. Y eso pasa en edificios. Cuando llega un cliente aquí a mi estudio, él llega con una propuesta, tiene una idea. En la pregunta aparece qué es lo que va a hacer. Él tiene un proyecto de inversión. Él tiene cierta cantidad de dinero para hacer un proyecto de inversión con ciertas características. Y ahí tú le empiezas a preguntar y empieza el mismo diálogo que yo hacía como docente con mi cliente. Y empiezo a saber cuáles son sus búsquedas, cuáles son sus experiencias creativas, cuál es la estética que él quiere tener en su obra. Y entonces en ese proceso yo me transformo en el alumno después cuando hago la obra. Entonces eso que yo le enseñaba a mis alumnos para tenerlo en su vida práctica, en una obra gráfica para la secundaria, yo lo ocupo día a día con mis clientes para darle una respuesta arquitectónica a un problema que él trae y que yo le puedo mostrar las mismas imágenes de experiencia, de buenas prácticas y llegar en conjunto a una solución arquitectónica. Tenemos algunas preguntas, me informan que tenemos algunas preguntas por WhatsApp. Antes de pasar a ello quiero cerrar, es una pregunta fácil que puede tener un sí o un no, o si quieres expresar algo más, pero podríamos decir que esa secuencia educativa estaría relacionada con metodología ágil o pensamiento de diseño. Sí. La señora Isabel Martínez de la ciudad de San Antonio, agradece la conversación, sintetizando un poco el mensaje que nos envió y le pregunta al arquitecto cuál es su opinión en relación a todo lo que se está hablando en torno a lo patrimonial de la construcción del megapuerto en la ciudad de San Antonio, la cual imposibilita lo que usted explicaba en el sentido de que van a visitar los niños. Se instalaron un megapuerto y un centro comercial que, de acuerdo a su criterio como experto en la materia, más o menos esa es la síntesis de la pregunta. Voy a tratar de abordarla, es una excelente pregunta, pero creo que el concepto de un megapuerto es necesario para Chile. Quizás debiéramos tener, siguiendo la lógica del megapuerto, debiéramos tener puertos bioceánicos de Argentina que cruzáramos a Chile con transporte de carga y todo. Pero ¿cuál es el concepto? Es una buena propuesta. Y la gente, las comunidades no se pueden sentir que están invadidas por el progreso. Deben ser parte de eso, del progreso. Los proyectos seleccionados, hubo una gran lucha. El proyecto del Muelle Barón de Valparaíso, con el nuevo cambio arquitectónico, se generaron muy buenas propuestas para Valparaíso. Muy buenas propuestas, tanto para Valparaíso como para San Antonio.
Incluso es más, con la llegada del próximo tren que va a llegar de Santiago a Valparaíso, que es una propuesta que viene hace mucho tiempo, va a generar aún mayor desarrollo. Lo que deben tener las comunidades claras, que ellos deben ser parte, no deben quedar excluidos de esa propuesta. Por consecuencia, ellos deben también opinar sobre el desarrollo. Y ahí quizás estamos en un tema que la participación ciudadana debe hacerse parte de los proyectos, grandes proyectos de inversión de Chile. Siempre cuando tú incluyes a la ciudadanía en una propuesta arquitectónica, el resultado de esa propuesta va a tener mayor solución, mejor agrado con el entorno y una mayor propuesta, porque van a estar interpretadas las esencias de todos en un proyecto común, que todos lo van a vivir. Me comunican que no hay más preguntas. Perfecto. Ha sido un gusto, Marcos. Para mí también. Nos seguiremos viendo, que vaya todo muy bien con los proyectos, con el patrimonio y sobre todo tratando de involucrar a la gente en esa transformación de los espacios de la ciudad. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, que esté muy bien. Chao, chao.